Vamos a leer la Biblia ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 hasta el 19 voy a leer de este pasaje y luego vamos a compartir con este pasaje el mensaje del Señor. Y voy a hacerlo diferente, voy a pedirle que usted se ponga de pie esta mañana y vamos a leerlo, ¿no?, de pie la lectura. Póngase de pie y leamos lo que dice la palabra del Señor. Ahí va a salir en la pantalla y también usted en su Biblia o en el boletín siga con su vista la lectura. Dice así la palabra del Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Puede tomar asiento. Muy bien, vamos a compartir entonces con esta lectura de la palabra del Señor el mensaje que titulé El Dios que transforma. Este es el tema o el título del mensaje que vamos a escuchar esta mañana. Amén. Pero, ¿qué significa la palabra transforma? Muchas maneras de cómo podemos interpretarla esta palabra. Es una palabra que significa variar, cambiar, ¿no?, de algún modo, de alguna forma, algo, ¿no?, o a alguien. Es la acción de cambiar algo o a alguien. Este es el significado de la palabra transforma o transformar. Y hay muchas formas de cómo nosotros en nuestra sociedad vemos, ¿no?, diferentes maneras de cómo la ciencia, ¿no?, la tecnología, ¿no?, físicamente, biológicamente hay cambios, ¿no?, en las personas y en las condiciones. Eso se llama transformar, cambiar, ¿no?, una naturaleza por otra. Pero en cuanto a la manera espiritual, el único que puede cambiar y transformar la vida del hombre es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es que en esta mañana vamos a ver, ¿no?, este cambio o esta forma de cómo Dios nos transforma a nosotros. Y quiero empezar así con esta introducción. La transformación de nuestras vidas son un proceso, O sea, la transformación de nuestra vida es un proceso que vamos viendo nosotros a lo largo que vamos teniendo una relación con Dios, no una religión con Dios. Porque hay que hacer la diferencia entre una religión y entre una relación. Hay personas que son religiosas y se acercan a Dios religiosamente y viven una vida religiosa solamente. Y no les atrae muchas cosas de Dios o ciertas cosas le atrae de Dios. Pero sigue siendo la misma persona de antes y quizás todavía peor que antes todavía. De repente así vemos en muchas situaciones, ¿no?, una persona no cambiada, no transformada todavía porque no ha tenido una relación con Dios. Cuando hay una relación con Dios, cuando hay una intimidad con Dios, entonces comienza un proceso de transformación. Tenemos que tener una relación con Dios para que Dios, a través de su Espíritu Santo, entonces entable en nosotros una transformación de nuestras vidas. Por ejemplo, Nicodemo, que era un doctor en la ley, ¿no?, que conocía mucho de la ley, que tenía, ¿no?, mucha relación con la parte religiosa, no había conocido a Dios, por eso es que viene de noche a buscar a Jesús y entendió ciertos parámetros que le llamaron la atención a él. Pero ¿qué le dice Jesús cuando tuvo ese encuentro con Nicodemo? Le dice, es necesario nacer de nuevo, le dice.
Entonces, ¿por qué? Porque Nicodemo estaba viviendo una vida religiosa nomás. Entonces, muchas veces nosotros venimos a la iglesia religiosamente a cumplir un programa o un culto más que acostumbramos a venir cada domingo a la iglesia o al templo a escuchar la palabra del Señor, pero como no hay una relación con Dios, ¿no? No tenemos una intimidad con Dios, no hemos abierto completamente nuestra vida a Dios, entonces ese proceso se encuentra estorbado por nuestra misma naturaleza, que no le permitimos a Dios que entre completamente en nuestra vida y comience la transformación de ella. Amén. La zoología no explica este proceso en 4 etapas cuando esa mariposa incuba los huevos en las flores. Esos huevos a los 4 días, germina y da a luz a una larva. Y esa larva, dice, en 2 semanas se transforma o se cambia en un gusano, en una oruga, como lo conocemos. Y en esas 2 semanas dice que 2000 veces por ciento come, y después de esas 2 semanas dice que se pone en una hoja, dice, y su mismo pelaje capullo lo envuelve, y después de 2 semanas sale transformada una mariposa. Lo ha visto, ¿verdad? En muchos videos, en muchos, de repente, dibujos animados, ¿no? Este proceso de transformación de ese gusanito que se transforma en una mariposa. Entonces, ¿por qué es que hay mucha gente dentro de la iglesia que no es transformada? ¿Por qué es que existe, ¿no? Mucha religiosidad en la iglesia? Porque no le estamos permitiendo a Dios que Dios transforme nuestras vidas. Por eso dije, es un proceso y profundamente espiritual que se encuentra en el núcleo de la fe cristiana. O sea, nuestra fe no tiene que ser una fe de creencia solamente, de religión. Nuestra fe tiene que ser una fe de relación con Dios. O sea, tenemos que conocerlo a Dios para entender los propósitos de Dios en nuestra vida. No podemos definir qué es lo que quiere Dios en nuestra vida si no tenemos una relación con Dios, si no entablamos una relación con Dios. Por eso, ¿no? Esta transformación que viene a nuestras vidas, no, paralelamente es de acuerdo a la relación que tengamos continuamente y diariamente con Dios. Amén. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. No es que hoy me convierto a Cristo, hoy lo recibo al Señor y mañana estoy transformado. Todavía seguimos con ciertas mañas y ciertas costumbres del mundo. Y no vamos a dejarlas así nomás por así si no tenemos una relación con Dios, si no lo conocemos a Dios, si no entablamos con Dios íntimamente una relación, y a través de este medio que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, quien habita en el creyente y trabaja dentro de cada uno de nosotros para producir esta transformación en nuestras vidas. Amén. Así que no es mágica la cosa, ¿no? No es acepto a Jesús y paralelamente voy experimentando un cambio, una transformación, porque si no tenemos una relación con Dios vamos a seguir siendo los mismos de antes y quizás peores todavía. Por eso es que la Biblia acá en el pasaje que hemos leído nos habla de que si alguno está en Cristo es nueva criatura, dice. ¿No ves? Dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, ¿de cuáles nuevas está hablando el Señor? ¿O de cuáles viejas está hablando el Señor? Está hablando precisamente de esa costumbre, de esa cultura, de ese pecado que antes acarreábamos o que antes teníamos nosotros, y después que no hemos conocido a Dios seguíamos viviendo en ello, pero del momento que lo conocemos a Dios, se comienza paralelamente y a través de una relación con Dios,
no vamos a ir experimentando el cambio, la transformación de nuestra vida. Amén. Entonces la transformación no se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? Dentro de nosotros está el Espíritu Santo, que es la imagen de Cristo, que es el Espíritu de Cristo que entra a nosotros desde el momento que lo aceptamos al Señor para que comience el proceso de nuestra transformación. Ahora vamos a entender cómo Dios transforma nuestros corazones y nuestras mentes. Implica buscar la naturaleza del Espíritu Santo. O sea, los medios por los cuales Él opera y los resultados de la obra divina en nuestras vidas, lo vamos a ver a continuación en este tema que vamos a desarrollar hoy en la mañana. Amén. En primer lugar, ¿no? Hoy en día dice, hay mucha gente que vive una vida de oscuridad y tribulación porque no han conocido a Dios. No han conocido a Dios. O sea, lo tienen a Dios como un concepto, ¿verdad? O viven una vida religiosa, como dije, ¿verdad? Buscando solamente la parte nomás superficial de Dios. No tienen un conocimiento completo de Dios, por eso es que no hay un cambio. O sea, no lo puedo entender a Dios yo porque no tengo una relación con Dios. Si tuviera una relación con Dios, entendería. Y no conocer a Dios, escuche bien, es como vivir en la oscuridad. El que no conoce a Dios vive en oscuridad. El que no tiene a Cristo en su corazón está viviendo en oscuridad. Imaginémonos nosotros por un momento cómo sería caminar en medio de la oscuridad. ¿Ha podido usted llegar lejos en medio de alguna habitación oscura? ¿Cómo camina? Camina inseguro, ¿verdad? Porque no tiene la seguridad por dónde está caminando. Y camina a tientas o pendiente de tropezar con algo o tanteando por dónde va a poner su pie o dónde va a poner, por dónde va a caminar. Entonces la gente que no conoce a Dios va a caminar así también, en oscuridad también, inseguro, en tribulación, en sufrimiento, porque no lo ha conocido a Dios. Necesitamos conocerlo a Dios nosotros para no vivir en esta oscuridad y tampoco dejar que el enemigo también no sea el que guíe la vida de aquellos que están en oscuridad. Cada vez que caminamos cuando estamos en oscuridad es como un desafío, ¿no ves? Y el miedo a tropezar o desviar el rumbo al cual queremos llegar. Esto crece en aquella persona que está en oscuridad. Del mismo modo, ¿no? La falta del conocimiento de Dios puede generar confusión y ansiedad en nuestras vidas. Yo estaba pensando y meditando ¿por qué la gente no quiere conocer a Dios? ¿O por qué la gente no decide conocer a Dios? No es que no quiere, no decide conocer a Dios, porque ahora de todas formas y de todas maneras tenemos medios y tenemos muchas formas y muchas maneras de cómo se puede, ¿no? Llegar a conocer a Dios. Y es más todavía, ¿no? La difusión tecnológica hace que todo mundo tenga la oportunidad de escuchar de Dios. Pero la decisión es que no lo deja, ¿verdad?, tomar la acción de conocer a Dios. Por eso, desde tiempos inmemorables, la humanidad ha buscado respuesta a las grandes preguntas de la vida. ¿Cuáles serían esas grandes preguntas de la vida? Pregúntese usted, a ver, ¿cuál sería una de las preguntas más grandes de la vida, de la sociedad, desde esos tiempos inmemorables? Es esta, mire, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hay más allá de la existencia? Y mucha gente, ¿no? Quizás muchos creyentes, encuentran consuelo y claridad en la fe, que es un vínculo profundo con Dios cuando lo conocen a Dios. Pero también hay mucha gente de aquellos que no conocen a Dios, a menudo se sienten perdidos, frustrados, ¿no? Y viviendo también en oscuridad. O sea, conocer a Dios, hermanos, no es solo un acto de fe. Ojo, no estamos hablando de una conversión nomás externa. Porque una conversión externa, puedo llamar hoy aquí quien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y alguien que no lo ha recibido dice, yo quiero, dice, y puede pasar.
Y puede aceptar y puede hacer la oración de fe y decir yo quiero aceptar a Jesús y lo acepta. Eso es una acción externa, ¿verdad? Porque solamente está decidiendo externamente, ahí también provocó algo en su corazón y le animó y todo, pero quien transforma y convierte, ¿no? Y desafía y anima y alienta a esa persona es el Espíritu Santo, que cuando lo conocemos a Él, entonces comienza una transformación en nuestra vida. Hay mucha gente que va a las campañas, ¿no? Y no sienten nada, y cuando alguien, ¿no?, llama de allá para que acepten al Señor, sale un montón de gente, algunos obviamente convencidos por el Espíritu Santo y otros solamente por la emoción nomás de la invitación del predicador. Entonces por eso es que no hay un cambio de vida, sigue siendo la misma persona y quizás sigue todavía cometiendo todavía más pecados que antes todavía, porque no ha conocido a Dios. Conocer a Dios es entablar una relación con Dios, es tener una comunión con Dios, ¿no? Y dejarse guiar por lo que dice Dios en su palabra y comenzar obviamente a dejar las cosas que dice la Biblia que dejemos, ¿no? Y hacer las cosas nuevas, ¿no? O las cosas que Dios nos manda en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es un proceso, ¿no? Es un proceso que vamos a tener que ir nosotros descubriéndolo. Es un viaje, ¿no? Que vamos a entablar un viaje, a comenzar un viaje cuando lo conocemos a Dios, y periódicamente, paulatinamente, vamos a ir conociendo y descubriendo las cosas que tiene Dios para nosotros cuando mantenemos una relación con el Señor. No se puede conocer a Dios si no hay una relación con Dios. Así que de aquí partamos entonces que conocer a Dios no es un acto de fe, es un viaje personal que tenemos que tener lleno de descubrimiento, y ese viaje nos invita, mire, ¿no?, a abrir nuestro corazón y nuestra mente, ¿no? ¿A qué? A escuchar esa voz suave, dulce que susurra a nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en su corazón? O sea, esa es una relación que tiene con Dios. Ese es un acto que podemos ir descubriendo nosotros, de que estamos teniendo una relación con Dios cuando audiblemente no escuchamos la voz de Dios, pero internamente dentro de nosotros hay una paz y hay algo que nos dice: esto está bien, esto está mal, esto no hagas, esto hace. Esa es una comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces es vital recordar que para este proceso, para este viaje que vamos a entablar con el Señor, no es principal y vital el arrepentimiento. Porque si una persona no conoce a Dios y quiere llegar a conocerlo a Dios, el primer paso que tiene que dar es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, queridos hermanos, no es un signo de debilidad. O sea, el arrepentimiento es más bien un signo de valentía, de reconocer delante de Dios que hemos fallado nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, porque Dios nos conoce, ¿verdad? Sabe cómo somos. O sea, no podemos ocultarle ni esconderle nada a Dios. Sería peligroso y mentiroso en nuestra mente y en nuestro corazón decir: es que este pecadito, no, o esta cosa que hice mala, no se la voy a decir a Dios porque no lo va a tomar en cuenta o va a ser desapercibido por Dios. No. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Dios sabe cuándo vamos a pensar hoy día, qué es lo que vamos a pensar el día de mañana, cuáles son nuestros pensamientos. Él discierne nuestros pensamientos, sabe nuestros pensamientos, qué vamos a pensar. Entonces Dios conoce todo de nosotros porque Él nos creó. Y alguien que crea algo obviamente sabe, ¿verdad?, cómo diseñó a ese ser y puede manejarlo y puede saber todas sus acciones conforme a sus mecanismos y todo lo que lo ha creado. Amén.
Entonces, si queremos vivir una vida, ¿no?, delante de Dios, conociéndolo a Dios, ¿no?, tenemos que tener la valentía de hacer frente a nuestros errores y asumir la responsabilidad, ¿no?, que hemos cometido delante de Dios. Esto es un acto de coraje que tenemos. O sea, de valentía, de ser valiente, ¿verdad?, que hemos fallado delante de Dios, y Él nos va a guiar, obviamente, ¿no?, a pedirle perdón, a una renovación, y este primer paso, obviamente, va a ser el que va a ir transformando nuestra vida, ¿no?, en el ser que quiere que seamos el Señor. Amén. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, voy a leer. Y fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Y Él dice, os dio vida a vosotros, dice. Acá habla de Jesús, ¿verdad? Jesús dice que nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos o vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice, lo mismo que los demás, como vivíamos antes. Amén. Entonces no lo digo yo, lo dice la palabra. Él es el que nos dio vida, dice. O sea, si queremos nosotros entrar en el proceso, ¿no?, de conocer a Dios y ser transformado por Dios, entonces tenemos que dar el paso que necesitamos dar para que Dios comience a transformar nuestra vida. Y esto empieza cuando nacemos de nuevo. Es cuando nacemos de nuevo, hermano. No es cuando venimos solamente a la iglesia y aparentamos, como dije, externamente que estamos en la iglesia, pero nuestro corazón está lejos del Señor. No lo hemos conocido, no hemos decidido, ¿no?, dejarle a Dios o a Cristo que Él sea el dueño, el amo, ¿no?, el gobernante de nuestro corazón. No le hemos permitido a Dios que Él comience a cambiar nuestro ser interno primeramente y luego nuestro ser externo, ¿no? Y esa obra, ¿cómo empieza? ¿No? Empieza cuando nosotros decidimos aceptarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y obviamente dejamos lugar al Espíritu Santo de Dios para que esa convicción de pecado que hemos tenido y ese llamado al arrepentimiento, ¿no ve?, sea, ¿no?, un acto, ¿no?, evidente delante del Señor, ¿no? Porque hay mucha gente, como le dije, que pasa por emoción, ¿no?, que recibe por emoción, o que hace las cosas por emoción y se convierte solamente, ¿no?, en algo nomás ficticio, superficial, nomás, que no hay ningún efecto, ¿no?, en la vida de esa persona, y mucho más todavía un cambio en esa persona. Sigue siendo la misma. Usted la ve y sigue renegando, usted la ve y sigue hablando para el otro, usted la ve y sigue cometiendo pecado delante, ¿no?, o a escondida. Entonces, por eso es que si no le permitimos nosotros al Espíritu Santo que Él comience la transformación en nuestra vida, que Él comience, ¿no ves?, a triturar, a deshacer todo nuestro ser y volverlo a hacer. Por eso Jesús le dijo, ¿no?, a sus discípulos ahí, mire, en Juan capítulo 16, versículo 8, dice que cuando Él venga, dice, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice. Jesús hablando con respecto, ¿no?, a su mismo, ¿no?, espíritu que iba a mandar. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer cuando entra en nosotros? Primero va a exponer, ¿no?, dentro de nosotros y convencernos las áreas de nuestra vida débiles que no están alineadas a los conceptos de Dios. O sea, ¿qué va a hacer? Va a ser un proceso, ¿verdad? Un proceso de transformación, ¿no? Este vaso está malo, ¿no ves? Lo voy a deshacer y lo voy a hacer de nuevo, voy a volverlo a hacer.
Entonces comienza a trabajar el Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón, ¿no? Y automáticamente yo voy dándome cuenta, ¿no?, de todo lo que Dios me está queriendo transformar a mí con todo mi corazón, con toda mi vida delante de Él. Y obviamente, ¿verdad?, es un proceso que tengo que esperar, ¿no?, hasta que llegue, ¿no?, el día en que, bueno, completamente transformado no esté, pero sí que dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, no es a la medida de la plenitud de Cristo, dice, a un varón perfecto, dice. En esta tierra no vamos a ser perfectos. Nuestra perfección va a ser cuando estemos ya con el Señor, ¿no?, o venga el Señor y nos lleve. Esta convicción no tiene la intención de nosotros, esa convicción que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente o en la vida de la persona, no es para condenarnos, no, sino, dice, es para acercarnos más a Dios y facilitar nuestro crecimiento o nuestro proceso de transformación. Amén. Cuando escuche la voz de Dios dentro de usted, hablándole, susurrándole, haciéndole recuerdo, ¿no?, mostrándole que eso es malo, ¿no?, es la voz de Dios. Es Dios diciéndole no. Es Dios diciéndole no es para vos. Es Dios diciéndole cuidado, toma cuidado. Y cuando hay paz y cuando siente seguridad y cuando siente una convicción, entonces, como dice acá, es para que nos acerquemos más a Dios, es la voz de Dios, es Dios mismo hablándonos a través de nuestro interior, y eso significa que estamos siendo transformados día a día por el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces es un proceso, hermano, ¿no? No es de la noche a la mañana, no es venir todos los domingos al culto, es venir todos los domingos al culto, pero es tener una relación con Dios, ¿no? Es mantener una relación con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, mire, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice de esta manera, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, dice, ¿no?, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Amén. Se entregó a sí mismo por mí. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que nosotros tenemos una relación con Dios y que respondemos a esa convicción o a esa voz del Espíritu Santo en nuestro interior, con ese arrepentimiento y esa convicción de que hemos pecado delante del Señor, experimentamos, ¿no?, una limpieza, una renovación de nuestros corazones, y a medida que lo conocemos vamos muriendo internamente a nuestros deseos, a nuestra carne, como dice acá, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice. Amén. Entonces es un proceso que vamos a ir experimentando nosotros cada día. La conversión produce un cambio de comportamiento. O sea, tenemos que tener un cambio de comportamiento en todas nuestras actitudes. No, esto va más allá de esto, se trata de un cambio en nuestra misma naturaleza espiritual. Es un cambio que tan significativo que la palabra de Dios se refiere a él como un nuevo nacimiento. Por eso vuelvo a citar, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu, dice. Gloria al Señor. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra del Señor que hemos leído nosotros en esta mañana? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en todo caso? ¿O qué es lo que nos quiere enseñar el Señor esta mañana a nosotros? Es esto, mire, para vivir una vida de felicidad y bendecida por Dios debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que transforme nuestras vidas. Amén. Para vivir una vida de felicidad y bendecida por Dios debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que transforme nuestras vidas. Pablo, que escribe esta carta, les está enseñando a la iglesia de Corintios, esto, nueva criatura es, le dice, ¿no? Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice. ¿Qué es lo viejo? Lo viejo es lo que no le agrada a Dios.
Lo viejo es lo que antes hacíamos nosotros y por naturaleza eso nos constituía en enemigos de Dios o alejados de Dios. Entonces eso hay que dejarlo, dice la Biblia. Entonces el apóstol Pablo enseña en este pasaje, ¿no?, el gran principio de la regeneración o de la transformación. La regeneración obviamente es el nuevo nacimiento, es regenerar a esa persona, ¿no?, en un nuevo ser, ¿no? Y la transformación es cambiar esa naturaleza, ¿no?, pecaminosa que antes había en nosotros. Entonces por eso el apóstol Pablo está diciendo, no, aquí empieza el principio de la regeneración. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cambia a aquellos que vienen a Él. Pensé que iba a decir amén. Quizás no lo escuchó bien. Jesús cambia a aquellos que vienen a Él. O sea, todos los que venimos a Él, hermano, nos va a cambiar el Señor cuando le permitimos que Él nos cambie. Los salvos no son únicamente perdonados. O sea, la salvación no es solamente que Dios nos va a perdonar de nuestros pecados. Ellos y nosotros vamos a ser transformados en una nueva criatura. Eso es transformación. Entonces Cristo no quiere ya que vivamos como antes. Ni Dios quiere que sigamos siendo los mismos de antes. O sea, si no hay una transformación en nuestra vida, de nada vale, hermano, y de nada sirve que vengamos a la iglesia y estemos en todos los cultos y cantemos y demos nuestras ofrendas y hagamos sacrificios si no lo estamos haciendo con una convicción en nuestro corazón. O sea, si no hay una realidad en nuestra vida interior de que lo que estamos haciendo es bien delante de Dios y lo estamos haciendo consciente de lo que hacemos es bueno delante de los ojos de Dios, digo yo, ¿para qué hacerlo? Sería engañarnos a nosotros mismos. Tendríamos entonces que analizar, ¿verdad? Hacer un stop en nuestra vida, un alto, una pausa y mirar cómo estamos yendo. Si todavía seguimos cometiendo o haciendo, ¿no?, o viviendo lo mismo que éramos antes, entonces mejor dejemos de venir a la iglesia o decidamos de una vez cambiar o permitiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que cambie, el que transforme nuestra vida. Porque dice la Biblia, hermano, que Cristo o que Dios no puede ser burlado, dice. Todo lo que vamos a sembrar, dice, vamos a cosechar, dice. ¿Qué es lo que queremos nosotros cosechar? Más adelante queremos cosechar, qué sé yo, la vida eterna, el regalo de Dios, la eternidad con Dios. Pero hoy comencemos a sembrar en eso, en nuestra fe, en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Que nuestro espíritu, nuestra alma sienta de que verdaderamente ya lo conocemos a Dios, o lo estamos conociendo a Dios y estamos viviendo una vida quizás no perfecta, porque nadie es perfecto, pero sí una vida, ¿no?, que merece ser digna, llamada o llamarnos hijos de Dios. No somos perfectos, nos podemos equivocar en el camino. Hoy después saliendo del culto podemos equivocarnos. Pero si reconocemos delante de Dios y buscamos la ayuda de Dios, obviamente vamos a ser reivindicados, transformados y conforme lo busquemos al Señor. Entonces, si queremos vivir una vida feliz y bendecida por Dios, debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que transforme nuestras vidas. O sea, la morada, hermano, o la habitación del Espíritu Santo es un principio central en la vida cristiana. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo. ¿Sabía eso, no? Cuando aceptamos a Jesús, estamos aceptando al Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo que entra en nuestra vida, entra el Espíritu Santo a residir en nuestra vida, hace residencia dentro de nosotros. Y esta morada no es meramente o solamente algo superficial, ¿no?, o simbólica, si quiere llamarlo. No, es algo real. Por eso no es cuando, no sé si se ha dado cuenta que algo ahí adentro le dice, no es tin, 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 tin. Es el interior de Dios. Es lo que Dios quiere hablarnos.
Es lo que Dios quiere decirnos, ¿no? A través de los actos buenos o de los actos malos que estamos haciendo nosotros. Entonces, no es una presencia simbólica, sino viene a ser una relación real y dinámica también que inicia y que sostiene una transformación delante del Señor. Obviamente una transformación espiritual, ¿no? Porque lo externo quizás se va a hacer más viejo, pero lo interior, dice el apóstol Pablo, se va renovando, ¿no? De día en día, dice. Amén. Cada día, dice, necesitamos una renovación espiritual en nuestra vida. Por eso ahí el apóstol Pablo resalta esta verdad en su carta a los Corintios. En Corintios, primera, en capítulo 3, versículo 16, mire lo que dice ahí el Señor. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros? O sea, somos templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces es Él que va a comenzar esa transformación. Esta morada significa que estamos apartados para los propósitos de Dios y que ese poder transformador de Dios está obrando cada día en nosotros sin darnos cuenta. Pero es cuando le permitimos, hermano, que sea Él el que comience esa obra de transformar, de cambiar nuestras vidas en otras personas. Amén. No estoy diciendo que seamos mejores, estoy diciendo que seamos transformados por Dios y automáticamente vamos a ser mejores. Porque podemos aparentar ser mejores. Si espiritualmente no estamos cambiados, solamente vamos a demostrarnos. Pero si espiritualmente, internamente estamos cambiados, ¿no? Lo uno y lo otro va a ir paralelo. Porque dice que por sus obras les conoceré, dice el Señor. Así que al Señor no podemos engañarles ni podemos mentirles. Entonces esta morada significa que estamos apartados para los propósitos de Dios y que ese poder transformador está obrando dentro de nosotros. Una de las principales formas, mire, en que el Espíritu transforma nuestros corazones es a través de la renovación de nuestros pensamientos, ¿no? Y de nuestras actitudes. ¿Se acuerda el mensaje anterior domingo, ¿no? Cuando predicó nuestro pastor sobre nuestros pensamientos? Los pensamientos van a definir nuestro destino, como nuestra decisión. Si no tenemos pensamientos claros, si no estamos pensando claramente, vamos a vivir como pensamos. Tenemos que pensar para vivir bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pensar cómo vivir. No hay que vivir como pensamos. El resultado, ¿no? Va a ser, ¿no? Si pensamos bien, vamos a vivir bien. Entonces los pensamientos son muy importantes, la actitud que tengamos son muy importantes. A través del poder del Espíritu Santo, cuando le entregamos, dice, a Él nuestra voluntad y nuestra vida, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene, ¿no? No solamente a morar, sino ya a vivir ya automáticamente con nosotros. Por eso vamos a leer ahí Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Mire lo que le dice Jesús a sus discípulos. Y yo, dice, rogaré al Padre, dice. Es Jesús quien está diciendo. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador, dice. Acá la palabra consolador en el griego es paracletos, dice. Alguien al lado del otro para ayudarle, dice. O sea, lo que está haciendo Jesús es diciéndonos, les voy a mandar a alguien que les ayude a ustedes en todo el tiempo. Ahorita quien nos ayuda a nosotros aquí es el Espíritu Santo, a tomar decisiones, a andar, a vivir, ¿no? A adorar. Entonces dice, le mandaré otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre, dice. ¿Y qué más dice? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, dice, no es vive, mora con vosotros y estará con nosotros, dice. Amén. Entonces hay que permitirle que el Espíritu Santo sea el autor, ¿no? El autor de nuestras decisiones, el que mueva nuestro ser, nuestra vida y todo. Pablo, que escribe también su carta a los romanos, él escribe esto, mire, en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué le dice Pablo a través de esta carta a los romanos?
dice, no os conforméis a este siglo, dice, ¿no? Sino transformaos, dice, acá habla de esa transformación, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Amén. O sea, tiene que haber una transformación de nuestra vida. Quiero ir concluyendo el mensaje. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser transformados por Dios? Es la pregunta. Venir a la iglesia todos los domingos, levantar nuestras manos al Señor y cantar, adorar, llorar, de repente mostrar que estamos llorando delante del Señor si no sentimos nada. Falso. Para que vivamos una vida, ¿no?, de bendición y seamos transformados por Dios. Y si queremos ser transformados por Dios, debemos hacer un cambio en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Eso tiene que hacer. Si queremos ser transformados por Dios, la tercera parte, debemos hacer un cambio en nuestros pensamientos y actitudes. La renovación de la mente implica un cambio fundamental en nuestros patrones de pensamientos, valores y prioridades. La pregunta es, ¿a qué más le estamos dando prioridad en nuestros pensamientos? ¿O en qué más estamos pensando? ¿O cuáles son las prioridades en las que nosotros hoy o diariamente o a través de nuestra vida le estamos dando lugar a ese primer pensamiento? Esto es importante, hermano. Si nuestros pensamientos son buenos y nuestras decisiones son buenas, ¿no?, esto significa que es un proceso también de alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios revelada en su palabra. O sea, mis pensamientos valen obviamente lo que yo pueda pensar, pero tienen que estar mis pensamientos de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra. Yo puedo tener pensamientos malos, usted puede tener pensamientos malos, pero ¿qué nos dice Dios cuando tenemos pensamientos malos? Entonces, si no alineamos nuestro pensamiento a la verdad de Dios, verdad revelada en su Escritura, esto no puede suceder en nuestra transformación, porque tiene que estar de acuerdo a la verdad de Dios. Tengo que pensar como Dios piensa, ¿no? Tengo que amar como Dios ama, tengo que mirar como Dios mira, tengo que hablar como Dios habla. Obviamente que significa un poquito duro, fuerte, o sonaría como difícil para nosotros, pero nada es imposible para Dios. Si le damos lugar a Dios y al Espíritu Santo, por eso dice que esta transformación no es instantánea. Es como la salvación, no es instantánea. Al momento que recibimos a Cristo se convierte en instantánea, pero luego se produce progresivamente porque tenemos que cuidarla. Dice. El mismo escritor a los hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que ha sido anunciada por el Señor? Dice. Así que nuestra vida depende de nuestro pensamiento, de nuestras decisiones y de nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para vivir una vida que le agrade a Dios, ¿no?, o que hagamos la voluntad de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestras decisiones. Permitir que el Espíritu Santo ilumine y aplique, ¿no?, sus verdades a nuestra vida, ¿no?, a nuestra vida obviamente espiritual. Quiere decir que el Espíritu Santo va a transformar nuestros corazones haciendo que haya un fruto, ¿no?, un fruto en nuestros corazones. Por eso vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Esto le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas y les dice esto, miren, ¿no? Les enumera algunas características que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Quizás algunas de ellas tenemos, quizás algunas de ellas no tenemos, pero el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley, dice. ¿Qué quiere decir? Que estas cualidades reflejan el carácter de Cristo, dice, en nuestra vida. Así que si estamos luchando por algunas de estas características que todavía no tenemos, entonces tenemos que cada día orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos dar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso
como dije, no va a producirse de la noche a la mañana, de venir solo los domingos al culto. Se va a producir cuando conozcamos a Dios y cuando tengamos una relación plena, segura e íntima con el Señor. Amén. Que Dios nos ayude porque necesitamos nosotros conocerlo más al Señor. La oración también es un medio vital a través del cual el Espíritu Santo transforma nuestros corazones, ¿no? Hace que nosotros podamos a través de la oración buscar la fortaleza y guía del Espíritu Santo, y asimismo también cultivamos, dice, una intimidad más profunda con Dios. No sé cuándo fue la última vez que lloró delante de Dios. O sea, no llorar por quejarse, digamos, ¿no? Porque a veces lloramos quejándonos, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que sintió en su corazón, ¿no?, íntimamente esa relación de amor con Dios y agradeció, llorando al Señor por lo que es, por lo que Dios le dio, por lo que está viviendo? Quizás puede ser que hubiese pasado mucho tiempo la última vez que hicimos esa oración de relación con el Señor. Pero por eso el Señor esta mañana nos habla de que volvamos, dice, ¿no?, a tener una relación con Él. Amén. Que tengamos un proceso de transformación con el Señor. El mundo no nos va a transformar, el mundo nos va a deformar. Cristo nos va a transformar. Amén. Busquemos la transformación en Cristo. Aprovechemos que tenemos la oportunidad, que todavía tenemos años todavía, fuerzas todavía, que tenemos todavía el pensamiento todavía lúcido, tenemos todavía claridad en nuestras decisiones y decir, voy a decidir por Cristo, voy a pensar en las cosas buenas que el Señor quiere para mí y quiere también para su iglesia. Amén. El escritor a los Hebreos nos exhorta en capítulo 10 de Hebreos, versículos 24 y 25. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos ahí. Dice de esta manera: y considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos, dice, el estímulo, ¿no?, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, dice, y tanto más o más aún todavía cuando veis que aquel día se acerca, dice. En el contexto de esta escritura, ¿no?, de la comunidad cristiana que está hablando, es un desafío. Somos desafiados, apoyados y responsabilizados, ¿no?, a fomentar nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios a través de venir a la iglesia, pero venir con un corazón sincero, pleno y lleno delante del Señor. Amén. Que nadie cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, sino que sea siempre el Señor hablando a nuestros corazones. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos algún momento, este momento, y podamos meditar en este mensaje que hemos escuchado? Si usted todavía sigue luchando con ciertas cosas, ¿no?, el Señor quiere ayudarle a usted. Dios quiere ayudarle, porque recuerde que la transformación de nuestro corazón es un viaje de toda la vida. O sea, es un viaje que vamos a ir experimentando paralelamente cuando nosotros le entreguemos diariamente nuestra vida al Espíritu Santo. Y una renovación continua de nuestras mentes a través de la palabra de Dios significa que vamos nosotros activamente a buscarlo al Señor con pensamientos y con corazón puro delante del Señor. Si usted está pasando por esto, vamos a orar al Señor para que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Amén. Y que esta transformación, ¿no?, se haga realidad en nuestra vida. Que veamos una iglesia transformada. Que seamos, ¿no?, un creyente transformado por el Espíritu Santo. Que no vivamos una vida doble, ni una vida, ¿no?, de apariencia. Que no seamos imprudentes de cometer tal pecado delante del Señor. Vamos a orar, y mientras ahí el Ministerio de Alabanza está entonando esta canción, adoraremos al Señor y oraremos al Señor. Amado Dios, Padre, muchas gracias, Señor, queremos darte esta mañana, porque después de escuchar tu palabra, Señor, nos identificamos, Dios, de que todavía nos falta, Señor, a nosotros ser transformados por ti, Señor. Quizás, mi Dios amado, hemos querido hacer, Señor, las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, Señor,
o con nuestras propias emociones, Dios, y nos hemos encontrado quizás, Señor, en un desierto más oscuro, Señor. Por eso esta mañana, después de haber escuchado tu palabra, queremos permitirle al Espíritu Santo que sea Él el que gobierne, que sea Él el que guíe, el que ayude, Señor, a nuestra vida cada día, Señor amado. Le pedimos perdón, Señor, si no hemos sido, Señor, consecuentes en buscarlo, en tener una relación con usted, mi Dios. Quizás hemos descuidado, Señor, la oración, nuestra vida espiritual. Quizás hemos descuidado la lectura, Señor, de su palabra. Quizás, Señor, hemos tomado en poco, Dios, los mensajes o no lo hemos entendido. Por eso esta mañana estamos aquí pidiendo una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, y que sea usted ayudándonos a ser transformados por usted, Señor. Muchas gracias, mi Dios amado. Así vamos a adorar su nombre también, Señor, y también ser ministrado por su Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios amado. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre precioso, maravilloso de Cristo Jesús. Si quiere...